Última hora, tragedia en Texas. Las fuertes lluvias que azotaron el estado han provocado inundaciones repentinas, dejando al menos 13 muertos y 20 niñas desaparecidas. Los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj, mientras la comunidad se enfrenta a una de las peores catástrofes naturales en años. En las próximas horas, más detalles sobre los esfuerzos de rescate y la magnitud de los daños. Quédese con nosotros para más información. Inundaciones repentinas en Texas dejan al menos 13 muertos y 20 niñas desaparecidas. Intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Guadalupe, causando fallecimientos y evacuaciones obligatorias en Kerrville y Camford. En medio de una emergencia sin precedentes, Texas enfrenta una inundación catastrófica que ha dejado múltiples víctimas mortales y ha obligado a desplegar operaciones de rescate a gran escala. Las autoridades han confirmado que al menos 13 personas han fallecido en Texas Hill Country, aunque aún no han revelado la identidad de las víctimas, además de 20 niñas que se encuentran desaparecidas, mientras la prioridad sigue siendo salvar vidas. El vicegobernador Dan Patrick mencionó que hasta el momento se habían encontrado entre 6 y 10 cuerpos durante las operaciones de búsqueda y rescate. Mientras tanto, durante una conferencia de prensa simultánea, Larry Leita, el sheriff del condado de Kerr, informó que había 13 muertos por las inundaciones repentinas. Desde primeras horas del 4 de julio, el desbordamiento del río Guadalupe ha desencadenado una crisis en la región, especialmente en Kerrville, una ciudad de 25.000 habitantes situada a unos 96 kilómetros al noroeste de San Antonio. Decenas de personas desaparecidas y operaciones de búsqueda en campamento para niñas. Las labores de emergencia en el condado de Kerr se intensificaron cuando las autoridades confirmaron que las muertes y ante la desaparición de cerca de 20 menores en el campamento místico, un campamento cristiano para niñas que resultó gravemente afectado por la crecida del río Guadalupe, informó Rob Kelly. Cientos de rescatistas se desplazaron por la zona desarrollando intensos operativos de búsqueda, centrándose especialmente en los alrededores de este campamento de verano. El proceso de identificación de las víctimas fatales seguía en curso, de acuerdo con las autoridades. Las tareas de rescate, que a última hora de la mañana ya sumaban varias decenas en aguas rápidas, continuaron durante la tarde en Kerrville. En 45 minutos, el nivel del río Guadalupe creció 8 metros y se produjo una inundación devastadora que se llevó propiedades y, lamentablemente, vidas, señaló el vicegobernador Dan Patrick en una conferencia de prensa. Cuando mires por la puerta de tu casa y veas correr el río Guadalupe, te despertarás, te lo aseguro, advirtió el juez del condado de Kerr, Rob Kelly, mientras las sirenas resonaban en el fondo. Kerrville se declara en desastre y refuerza operaciones de emergencia. Joe Herring Jr., alcalde de Kerrville, firmó una declaración de desastre ante la gravedad de la crisis. Las autoridades municipales reconocieron oficialmente la existencia de víctimas mortales y personas desaparecidas en el condado de Kerr, mientras se mantenían activas las maniobras de rescate en los cauces y riberas del río Guadalupe. El gobierno local señaló que los esfuerzos de búsqueda y recuperación continuarán y se incrementarán a medida que disminuya el nivel del agua. Como consecuencia de la emergencia, la tradicional celebración 4 en el río fue cancelada en la ciudad, reforzando el enfoque total en la atención a los afectados y el operativo de emergencia. Evacuaciones masivas y alerta máxima en Camford y Kerrville. El crecimiento acelerado del río Guadalupe forzó a las autoridades de Camford, Texas, a ordenar evacuaciones obligatorias en las zonas ribereñas. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Camford advirtió en una comunicación a las 11 horas, hora local, que la situación seguía deteriorándose, y activó las sirenas de alerta por inundación para urgir a todos los habitantes de áreas bajas a abandonar sus casas sin demora. Se instruyó a la población a evacuar portando documentos esenciales, medicamentos, ropa y objetos de valor, con destino a zonas elevadas y seguras. El proceso recibió el apoyo de la policía y los bomberos de Kerrville, que habilitaron un centro de reunificación en una tienda Walmart local y ofrecerán refugio en una iglesia, garantizando asistencia a quienes debieron dejar sus viviendas rápidamente. ¿Fue esta una inundación repentina? Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas para el condado de Kerr y alrededores antes del 3 de julio. Sin embargo, la magnitud alcanzada por la inundación superó cualquier previsión local.
El juez Rob Kelly reconoció que nadie anticipó una emergencia de este tamaño y destacó la ausencia de un sistema de alerta capaz de advertir a la población durante la noche, cuando las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento. Esta ha sido una inundación devastadora y mortal. Estamos acostumbrados a enfrentar inundaciones, señaló Kelly. Pero nada indicaba que viviríamos un evento como el de ahora. ¿Qué es una inundación repentina? Las inundaciones repentinas, en inglés flashing floods, son fenómenos que se desarrollan en cuestión de pocas horas tras lluvias intensas o por factores súbitos como la ruptura de presas o el desprendimiento de lodo. Según los especialistas, este tipo de emergencia hídrica puede desencadenarse incluso dentro de los primeros 3 a 6 horas tras el inicio de precipitaciones extremas, especialmente por tormentas eléctricas. De acuerdo con la información del National Weather Service, entre los factores que determinan la velocidad y gravedad del suceso se encuentran la cantidad y distribución de la lluvia, el tipo y saturación del suelo, la disponibilidad de vegetación, el uso del terreno y la propia topografía. En áreas urbanas, la presencia de superficies impermeables propicia que el agua se desplace velozmente hacia las partes bajas, aumentando el riesgo. En estas zonas, la lluvia intensa puede derivar en inundaciones más rápidas y severas que en zonas rurales o suburbanas. Precisamente por su rapidez, estas inundaciones suelen sorprender a la población desprevenida, colocando a conductores y residentes en situaciones muy peligrosas, ya sea atrapados por las aguas en movimiento o enfrentando daños súbitos a sus propiedades, sin posibilidad de reacción o resguardo eficiente.